Entendiendo la macroeconomía. Ya vimos en video anterior que las grandes causas de la inflación que hablan los economistas son el déficit público y la sobreoferta monetaria. Y planteamos los problemas y soluciones que generan cada una de estas enfermedades económicas. Pero en una economía como la Argentina hoy, en la cual confluyen déficit público y sobreoferta monetaria, ¿qué política conviene aplicar? Mi nombre es Company Gustavo Rubén y soy de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Los problemas que se generan con el déficit fiscal, que como ya dijimos generan inflación, son: aumenta el pago de intereses por deuda asumida, que sumado a la poca plata que tiene el gobierno, potencia el déficit que se pretende bajar. Aumenta el riesgo país por la creciente posibilidad de caer en default, esto es, no poder pagar ni la deuda pública ni la deuda externa, capital ni intereses. Se van los capitales especulativos de corto plazo, que si bien muchos afirman que es bueno para la economía, creemos que no en el corto plazo, pues disminuye la cotización de bonos y acciones, disminuyendo la liquidez de la economía en su conjunto. Esta pérdida de capitales especulativos se verifica por una disminución abrupta de las reservas que tiene el Banco Central, esto es, fuga de divisas, lo que recalienta el valor del tipo de cambio en el mercado. Se pierden reservas, potenciando el problema de la sobreoferta monetaria, pues la cantidad de reservas que respaldan a la misma es menor, creando el efecto pass-through, el traslado del aumento del tipo de cambio a los precios. Cae el nivel de actividad por falta de ventas de las pymes, por pérdida de poder adquisitivo del salario. Entonces las empresas se ven obligadas a despedir gente, aumentando el desempleo, potenciando este combo, el déficit fiscal. Las soluciones que planteamos es disminuir los gastos corrientes del Estado. No hablamos de eliminarlos, sino de disminuirlos, aumentando los gastos públicos productivos en forma de préstamos o aportes de capital, que son aquellos que favorecen a hacer más con menos en la economía en general, como por ejemplo inversión en obras públicas infraestructurales, como por ejemplo presas hidroeléctricas, viaductos, carreteras, puentes, etc., o inversiones destinadas a industrias claves de la economía, como siderurgia o petroquímica, generando a su vez empleo productivo que anula el efecto negativo inicial de bajar los gastos corrientes del Estado, lo que provocará un aumento de la actividad económica, aumentará el cobro de impuestos, disminuyendo el déficit fiscal por un doble efecto: por disminución de los gastos corrientes que hablamos inicialmente y por un aumento en la recaudación impositiva, por el incremento en la actividad económica y la suba del empleo en general, combo que favorecerá la inversión de capital extranjero en el país. ¿Qué problemas genera la sobreoferta monetaria no respaldada en divisas? Primero, para hacerla disminuir, hoy el gobierno aumenta la tasa de interés, lo que hace aumentar el pasivo monetario en forma muy peligrosa. Aumenta la inversión especulativa a corto plazo, pues aumenta la inversión en estos instrumentos como hasta hace poco las LEVAC, que con un dólar planchado dio origen al carry trade. Entran capitales extranjeros de corto plazo, dolarizados, venden los dólares en el mercado local, hacen disminuir el tipo de cambio, invierten en LEVAC a tasas usurarias, a su vencimiento venden sus posiciones y compran dólares baratos cuya cotización estuvo dormida en el plazo invertido. Disminuye la actividad productiva, pues si me pagan una tasa del 70% sin hacer nada, voy a invertir en una empresa con altas tasas impositivas que gravan la actividad privada, que superan el 50% y con alta litigiosidad a nivel laboral? Evidentemente no. Entonces disminuye el cobro de impuestos, potenciando el déficit fiscal, aumentando el desempleo, naciendo el impuesto inflacionario. Una de las soluciones que proponemos es devaluar, pues si bien en el corto plazo puede generar un poco más de inflación, en el largo plazo el reacomodamiento de la economía por la mejora de la competitividad, pues lo que se hace
es introducir el factor de mercado como elemento adicional y superior al de productividad que hablamos anteriormente, esta mejora de la competitividad hará crecer las reservas del Banco Central de la República Argentina, cerrando la brecha de la sobreoferta monetaria. Ahora bien, en una economía en la que coexiste un alto déficit público más una sobreoferta monetaria, ¿qué políticas hay que aplicar? Según Keynes, la variable fundamental que mueve la actividad económica es la demanda global, la cual está conformada por la demanda del consumo, la demanda de inversión privada, la demanda de gobierno y la demanda de los mercados internacionales. Escrita por John Maynard Keynes en el año 1936 a través de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, con esta fórmula tan elemental, según él, se puede combatir el desempleo y la inflación. Keynes pregonaba que una insuficiencia de la demanda global implicaría un aumento del desempleo. Entonces, deberé estimular la demanda global que involucra estos 4 componentes para que aumente el empleo. ¿Cómo lo hago? Aumentando el consumo, a través de una disminución de los impuestos directos para que las familias tengan más dinero disponible para consumir. Disminuyendo el tipo de interés, lo que provocará un incentivo para que los empresarios inviertan más, lo que provocará un aumento de la inversión privada. Un aumento del gasto público a través de la administración pública, por ejemplo a través de la construcción de caminos, de escuelas, etc. Y por último, aumentando el comercio internacional, devaluando la moneda. Y esto se logra aumentando el tipo de cambio nominal, lo que hace que el tipo de cambio real disminuya, lo que provoca un aumento de la competitividad en aquel país que devaluó la moneda. Esto provoca que la inflación aumente, pues la demanda es excesiva. Los precios suben, pues sube la demanda. Entonces, ¿cuáles son las medidas para disminuir la demanda global, para provocar que la inflación disminuya? Obviamente, lo contrario. Esto es, aumento de los impuestos directos para que las familias dispongan de menos dinero para consumir, aumento del tipo de interés para que el sector productivo destine los excedentes monetarios a colocaciones financieras y no a la inversión de capital, disminuyendo la productividad del sector privado, pues no se reinvierten las utilidades en bienes de capital, destinándose ese dinero a la especulación financiera. Disminución del gasto público, frenando la economía y disminuyendo la demanda global, que involucran sectores claves de la economía, como el de la construcción, por ejemplo. Y por último, apreciando la moneda local, que como sabemos, hace que nuestros productos se encarezcan a nivel mundial. Ante la presencia de un combo como lo es el déficit público más la sobreoferta monetaria, que son causa de la inflación actual en la Argentina, según gran parte de la doctrina económica, propongo aplicar una política que combine ambas estrategias. Esto es, en primera medida, bajar los impuestos para aumentar el consumo, pues si el 70% del Producto Interno Bruto está representado por el consumo, si logro que el mismo aumente, entonces casi garantizaré la suba del Producto Interno Bruto buscada. Esto lo acompañaré con políticas que persigan disminuir el tipo de interés para que las pymes tengan facilidad de acceso a créditos productivos que no pongan en peligro la cadena de pagos, traccionando a la baja al desempleo, pues si aumenta el consumo y facilito el acceso al crédito, aumentará la producción y por ende aumentará la demanda del factor trabajo. Y para atacar la enfermedad del déficit público, el remedio, como ya dijimos, es disminuir los gastos corrientes del Estado, aumentando los gastos públicos productivos que faciliten a los factores de producción ser eficaces y eficientes en el mediano plazo, promoviendo el desarrollo económico. Por último, para proteger la industria local, una medida atinada, aunque no por ello resistida en el corto plazo, es devaluar, para favorecer la producción de bienes y servicios
exportables en detrimento de una baja de los importables, mejorando con esta política el saldo de la balanza comercial, pudiendo estoquear dólares que engrosarán las reservas del Banco Central de la República Argentina, dólares que servirán asimismo para disminuir la sobreoferta monetaria, el otro gran problema a solucionar. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.